Bueno muchachos, hoy vamos a hacer un programa en el lenguaje de programación C++. Este programa que vamos a realizar hoy es un programa de calculadora. Este programa nos debe mostrar al usuario un menú de opciones donde el usuario podrá elegir qué tipo de operación aritmética va a realizar. Suma, resta, multiplicación, división, potencia y calcular la raíz cuadrada. En este caso ya pueden ver ustedes en el video que tengo abierto mi IDE, mi entorno de desarrollo integrado, el SINHAI. Voy a proceder a abrir un archivo nuevo. Voy a seleccionar, como ustedes están viendo en el video, archivo en blanco, le doy crear. Voy a aumentar el zoom para que se pueda ver mucho más claro el código que vamos a escribir. En este caso, lo primero que debemos hacer es incluir las bibliotecas o librerías que va a necesitar nuestro programa. Eso lo hacemos con una instrucción de preprocesador que él incluye. Son instrucciones de preprocesador porque siempre el compilador las va a identificar porque comienzan con el símbolo de numeral. La primera biblioteca que estamos incluyendo en nuestro programa es el IOString. El IOString es una biblioteca que contiene los objetos CAU y SIN que los usamos para la salida y entrada de datos en nuestro programa. Luego, como también vamos a realizar algunas operaciones aritméticas, como lo son la potencia y la raíz cuadrada, vamos a tener que incluir también una biblioteca que se llama CMAC. Esa biblioteca contiene funciones que nos permiten realizar cálculos matemáticos. La voy a incluir ahorita. Luego que ya tenemos incluidas nuestras dos bibliotecas que vamos a utilizar en este programa, voy a indicar cuál es el namespace que vamos a utilizar. En este caso, el namespace viene siendo los espacios de nombre. Este espacio de nombre que hemos agregado, el User Namespace STD, nos va a permitir a nosotros usar los objetos CAU y sin necesidad de indicar a qué espacio de nombre pertenece, porque ya lo estamos indicando que vamos a usar User Namespace, vamos a usar el espacio de nombre STD. Luego ahora vamos a crear la función principal, que es la función main. La función main en este caso va a retornar un número entero, por eso le estamos colocando int. Ok, con esta estructura que hemos escrito es la estructura básica que debe tener un lenguaje, un programa escrito en el lenguaje de C++. Si todo está bien, guardamos.
Y en este caso lo voy a guardar con el nombre de calculadora. Y ya está guardado. Si lo que hemos escrito está bien, al compilarlo no nos debe dar 0 errores, 0 advertencias. Voy a compilar. Y como pueden ver en la parte de abajo, resultados de compilación, me dice que la compilación ha finalizado, 0 errores, 0 advertencias. O sea que nuestro código hasta el momento está bien, está perfecto. Ahora, nosotros para hacer este programa de calculadora vamos a necesitar algunas funciones, aparte de la función main. La función main, como ustedes saben, es la función principal, es la función que va a llamar el sistema operativo cuando nosotros ejecutemos nuestro programa. Pero, aparte de eso, nosotros podemos hacer nuestro programa dividido en varias funciones. Las funciones simplemente son bloques de código en las cuales nosotros dividimos nuestro programa. Esos bloques de código tenemos que en este caso indicar qué tipo de valor van a retornar, si retornan algún valor. Y esas funciones, esos bloques de código, esas funciones, nunca se van a ejecutar si no las invocamos, si no las llamamos por el nombre que le hemos dado. En este caso, esas funciones las vamos a invocarlas, a llamarlas dentro de la función main. ¿Por qué? Porque la función main es una función que se ejecuta automáticamente porque la llama el sistema operativo cuando nosotros corremos el programa. O sea, una de las primeras funciones que vamos a crear es una función para crear líneas. Yo voy a crear una función para hacer líneas, voy a crear una función para hacer un encabezado, que eso lo vamos a estar usando en este programa. Entonces, esas funciones que vamos a crear siempre se deben escribir antes del main, deben estar antes del main, porque si no están antes del main, cuando nosotros compilamos, se van a llamar en el main esas funciones. Y si nos las hemos escrito antes del main, la función no existe cuando la estamos llamando. Entonces siempre debe estar antes del main. Entonces me voy a ubicar antes del main, voy a abrir espacio, y aquí voy a hacer mi primera función. Esa función la voy a llamar línea. No va a retornar nada. Como no retorna nada, usamos la palabra void. ¿Qué parámetro va a recibir esa función? Esa función va a recibir un parámetro que va a ser la longitud de la línea. Nosotros le vamos a dar en este caso un carácter, y ese carácter queremos que lo repita varias veces. Esta va a ser su longitud, entonces va a ser un número entero. Entonces lo ponemos in longitud. Como es un bloque de código, una función, tiene su llave de apertura y su llave de cierre. Y dentro es donde nosotros vamos a hacer el bloque de código. En este caso vamos a crear una variable, va a ser de tipo string, que viene siendo una cadena de caracteres. La voy a llamar línea. Y la voy a inicializar, que está vacía. Cuando nosotros agarramos una variable de tipo string y decimos que es igual, abrimos y cerramos comillas y no lleva nada entre las comillas, quiere decir que está vacía, no tiene nada. Luego, como queremos que un carácter se repita la cantidad de veces que le hemos pasado en la longitud, debemos hacer un ciclo for. El ciclo for es una estructura de repetición. Nosotros podemos indicar con un ciclo for cuántas veces queremos que se repita
una sentencia o una instrucción. Eso lo voy a hacer acá, for, abro paréntesis, y el for tiene tres expresiones. La primera expresión es inicializar una variable. Como es un número entero, debe estar indicado con el tipo int. Generalmente siempre se le coloca que es i que proviene de índice, y es igual a 0, punto y coma. Luego la segunda expresión viene siendo la condición, o sea, mientras la condición sea verdadera, él va a estar repitiendo. Entonces en este caso va a ser mientras i sea menor a longitud. Mientras i, fíjense que la primera expresión indica que i vale 0. Mientras i sea menor que la longitud que le hemos pasado a la función, él se va a estar repitiendo mientras esta condición sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera, que i sea menor a la longitud, él se va a estar repitiendo. Y la tercera expresión, punto y coma, es el incremento, porque i no puede quedarse valiendo 0 o estado 0, porque si i se queda en estado 0, entonces esta condición siempre va a ser verdadera y esto se va a repetir hasta el infinito y más allá. Va a ser infinita. Entonces i tiene que irse incrementando cada vez que él itera. Cuando hablamos de iterar, estamos hablando de repetir, cada vez que se repite, i tiene que irse incrementando. Para eso lo hacemos i más más. El operador más, fíjense que agarro la variable i y le coloco el operador más, es un operador de incremento. Él va a incrementar el valor de i de uno en uno, de forma secuencial. Pongo mis llaves y aquí lo que tiene que repetir es que línea, que es mi variable, va a ser igual, abro comillas, el signo de igual. Quiere decir que él va a repetir el signo de igual. Pero las variables solamente pueden guardar un valor. Si yo le digo que línea guarde 20 signos de igual, él no me va a guardar los 20 signos de igual, porque él cada vez que va a meter un signo de igual, como la variable está ocupada, borra el valor anterior para colocar el nuevo. Entonces si nosotros mandamos a meter 20 signos de igual en la variable línea, al final solamente va a haber el último signo de igual, el 20. Los otros se perdieron, porque él los va, cada vez que mete uno nuevo, borra el anterior. Entonces para que él los acumule, debo colocar aquí antes del igual el signo de más. El signo de más es un acumulador. Entonces cuando usamos nosotros el operador más igual en C++, le estamos diciendo que acumule el valor en la variable. Entonces cada vez que él repita y yo le mando a asignar, a colocar en la variable línea el signo de igual, él se va a ir acumulando. Y eso va a hacer que tengamos varios signos de igual y eso va a simular una línea. Aquí recuerden siempre colocar punto y coma. Cada sentencia en el lenguaje de C++ termina con punto y coma. Luego, cuando termine el for, que ya se repite, las veces que nosotros le hemos pasado en longitud, pues entonces lo que debe hacer es mostrar en pantalla la línea. Eso es con el objeto cout. Y usamos el objeto en para que haga un salto de línea. Y de esta manera ya tenemos nuestra primera función. Tenemos la función main, que hasta los momentos está vacía. Y luego arriba tenemos la función líneas. Voy a crear una segunda función. Voy a abrir espacio.
antes del main, después de línea, y voy a hacer la función encabezado. Esa función no va a retornar ningún valor tampoco, entonces le voy a poner void, la voy a llamar encabezado. Ella va a recibir como parámetro un título. Ese título va a ser un string, una cadena de caracteres. Recibe un string, título. Y dentro de la función encabezado voy a llamar a la función líneas. La función línea, fíjense que es una función, siempre en C++ reconocemos una función porque escribimos el nombre y después del nombre abrimos y cerramos paréntesis. Entre los paréntesis nosotros vamos a colocar los argumentos, que son los parámetros que exige o pide la función cuando la invocamos, cuando la llamamos. En este caso él me pide un número entero, como lo pueden ver aquí arriba, int, longitud. O sea, aquí debo indicar la longitud para que él sepa cuántas veces tiene que repetir el signo de igual para hacer la línea. En este caso le voy a poner 40. Punto y coma. Luego aquí voy a hacer un cout. Aquí estoy colocando entre comillas un carácter de escape, que es el /t. El /t simula la pulsación de la tecla tabulador. La tecla tabulador deja una sangría de 4 espacios. Y a eso tiene que mostrar el título. Y el salto de línea, que es con el en. Y luego vamos a volver a llamar a la función línea. Fíjense que si nosotros no hemos hecho la función línea, yo tendría que repetir el código para hacer la línea. Aquí arriba y luego aquí abajo. Tendré que repetir el mismo código, copiar y pegar. Entonces cuando nosotros estamos repitiendo código, estamos violando un principio, el principio de que no hay que repetirse. Entonces para eso es la programación estructurada. La programación estructurada nos permite a nosotros dividir nuestro programa en pequeños bloques de código, que son las funciones. Y de esa manera, a nosotros dividir nuestro programa en funciones, evito repetir código, porque cuando yo necesite repetir, ejecutar esas líneas de código, lo que hago es llamar la función y listo. Entonces ya tengo dos funciones, tengo la que hace la línea y la que hace encabezada. Ahora voy a crear una tercera función. Esa tercera función que voy a crear va a ser el menú. Nosotros necesitamos mostrarle al usuario cuando ejecute mi programa un menú para que el usuario pueda elegir, pueda seleccionar qué tipo de operación quiere hacer, si es una suma, una resta, multiplicación, división, potencia o raíz cuadrada. Esa función sí tiene que retornar un valor, tiene que retornar en este caso el número de la opción que seleccionó el usuario. Entonces el valor que va a retornar es un número entero, entonces vamos a poner int. Vamos a llamarla crear menú. Esa función crear menú va a recibir un título, un string. Aquí vamos a crear una variable entera, me va a llamar opción.
y obviamente al final debe retornar la opción. Ok, aquí vamos a hacer nosotros nuestro menú de opciones. En este caso, solamente el usuario va a tener 6 opciones, que son suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz cuadrada. Son 6 opciones. Entonces, el usuario solamente podrá elegir opciones que estén entre 1 a 6. Si él elige opción 7, 8, 9, 10, esas opciones son incorrectas, porque solamente puede elegir de 1 a 6. Entonces, mientras el usuario no elija una opción del 1 al 6, el programa debe decirle que la opción elegida es incorrecta y debe volver a mostrar el menú hasta que él seleccione una opción válida, que van de 1 a 6. Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar que se repita el menú de opciones. En este caso no usamos un ciclo for, porque el ciclo for es para indicar que unas instrucciones se van a repetir n cantidad de veces, pero en el caso del menú no sabemos la cantidad de veces que se va a repetir. Eso depende de lo que marque el usuario. Entonces, la repetición va a ser en base a una condición. Entonces ahí no se usa el for, sino que se usa es el while. Lo voy a usar acá. While. Yo le voy a colocar entre los paréntesis verdadero, para que siempre se repita el ciclo. Y ponemos acá las llaves. Ok, ¿qué debe hacer dentro del while? Bueno, primero debe mostrar mi encabezado. O sea, voy a llamar a la función encabezado. Llamo mi función encabezado. Y yo debo a la función encabezado, entre los paréntesis, él me pide un argumento que es un título. Yo le voy a pasar el título que estoy recibiendo en la función crear menú. Aquí en la función crear menú yo recibo un título, entonces lo voy a pasar aquí encabezado, el mismo título. Luego de llamar mi encabezado, voy a crear las opciones. Cout. La opción 1, que va a ser sumar. Con el NL hacemos el salto de línea. Esta misma línea yo la voy a necesitar 5 veces más. Entonces en el SINHAI voy a presionar las teclas Control L. Control L me va a copiar la línea. 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera voy a tenerla 5 veces. Entonces aquí es la opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6. Entonces, la primera era sumar, la segunda es restar, la tercera es la multiplicación, ese es un producto. La opción 4 es la división, dividir. La opción 5 va a ser la potencia. Y la opción 6 va a ser la raíz cuadrada. Ok, entonces ahí tengo mi menú con las 6 opciones. Voy a trazar una línea, llamo la función línea, líneas, voy a ponerle 40.
y luego voy a mostrar en la pantalla un mensaje que diga usted debe o seleccionar una opción de 1 a 6. Y luego esa opción que va a escribir el usuario por teclado, debo leerla. Para eso uso el objeto sin y lo voy a guardar en la variable que hemos creado arriba, esta que se llama opción. Ok, después de eso, yo necesito saber si la opción que escribe el usuario está entre 1 a 6, o sea, está dentro de ese rango de números, de 1 a 6, porque si no está dentro de ese rango de números, pues obviamente le tendré que decirle al usuario que la opción que él seleccionó es incorrecta. Eso lo voy a hacer con una estructura condicional. Voy a preguntar acá si opción es mayor o igual a 1 y, porque necesito concatenar. Concatenar es unir. Necesito unir dos condiciones. Si la opción es mayor o igual a 1 y la opción es menor o igual a 6. Ahí estamos usando un operador lógico que es la i. Tienen que cumplirse las dos. Tiene que ser que opción mayor o igual a 1 y opción tiene que ser menor o igual a 6. El operador lógico y nos permite a nosotros unir varias comparaciones y todas esas comparaciones tienen que ser verdaderas para que él se ejecute. En C++, para hacer el i, se usa este símbolo, los dos aspensan. Esos dos aspensan, así se llama este operador, este símbolo, el aspensan, es el que a lo mejor ustedes han visto en algunos carteles de la I comercial, que dice Hernández y Rodríguez, por ejemplo, taller mecánico Hernández y Rodríguez. Se usa esa I. Ok, entonces opción si es mayor o igual a 1 y, que los dos aspensan, opción es menor o igual a 6. Si eso es verdadero, que la opción que presiona el usuario es mayor o igual a 1 y menor o igual a 6, él tiene que retornar la opción. Voy a agarrar este código que colocamos aquí abajo, el retorno opción, y en el SINHAI, voy a presionar la tecla control shift T, control mayúscula T, para subir. Perdón, ese es para bajar, es control T, subir. Ahí lo estoy subiendo la opción. Ok, y la subí. Si ustedes de todos modos quieren verificar cuáles son esas teclas, pueden entrar aquí en edición. Aquí estoy desplegando el menú. Y pueden verlo acá. Para mover hacia arriba es control T. Y para mover hacia abajo es control shift T. Y si quiero duplicar una línea es control L. Ok, entonces, si opción es mayor o igual a 1 y opción es menor o igual a 6, si las dos opciones son verdaderas, pues entonces yo retorno la opción, porque es una opción válida. De lo contrario, voy a hacer aquí el else. Else significa lo contrario. ¿Qué debería hacer él?
De lo contrario debería dibujar una línea. Voy a poner acá líneas 40. Y debería hacer acá un cout con un mensaje. La opción, voy a poner un corchete, pongo la variable opción, cierro acá el corchete, es incorrecta. Y aquí debería ser el salto de línea con N. Y después que le muestro al usuario que la opción es incorrecta, pues él debería continuar, o sea, repetir, porque estamos dentro del while. Fíjense que tengo las flechitas de apertura y de cierre. Todo este código, todo este bloque de código lo estamos haciendo dentro del while. Y todo ese bloque de código a su vez lo estamos haciendo dentro de la función crear menú. Aquí tiene la llave de apertura y la llave de cierre. Entonces acá ponemos el continue. Continue lo que va a hacer es de que, bueno, él va a volver a repetir todo esto que está aquí. Porque cuando ya no tenga que repetir nada, porque la opción está entre 1 y 6, él retorna, se sale de la función. Ok. De esta manera, fíjense cómo hemos hecho 3 funciones. La función línea, que la llamamos dentro de encabezado y dentro de crear menú. Luego tenemos la función encabezado, que la estamos llamando dentro de la función crear menú. Teniendo esas 3 funciones, vamos a probar llamándolo aquí en el main. En este caso, aquí en el main, voy a colocar un comentario, voy a declarar unas variables. Esas variables las voy a declarar que sean numéricas, porque son los 2 números que debe ingresar el usuario para hacer la operación aritmética, sea suma, resta, multiplicación, división. En este caso, yo quisiera que el programa acepte tanto números enteros como números flotantes. Los números flotantes son los reales, o sea, los que tienen decimales, las fracciones. Para eso podemos declarar que las variables sean de tipo float, ya que float me acepta tanto número entero como número flotante. Poner en un 1. Un 2. Voy a dar aquí el zoom a la pantalla para que ustedes puedan ver mejor. Aquí creé mis 2 variables, num1 y num2. Y voy a crear otra variable de tipo int, que va a ser opción. Eso va a ser entera. Voy a colocar su opción, va a ser igual. Voy a llamar la función crear menú. A la función crear menú yo le debo pasar un título. Le voy a colocar un texto, una cadena de caracteres, un string, que diga menú de o menú principal.
La función crear menú retorna un valor. Fíjense que lo tenemos acá. Retorna un valor entero, que es opción, que es entero también. Entonces ese valor entero que él va a retornar, lo voy a almacenar aquí en una variable llamada opción, que también es entera. O sea que no me va a dar ningún problema el programa, porque la función crear menú retorna un número entero y yo lo voy a almacenar en una variable que también es un número entero. Fíjense que no tengo problema de crear opción aquí en el main, porque las variables, su ámbito o alcance es dentro de la función. Esta opción que estoy colocando acá solamente existe dentro del main y no tiene que ver nada con esta otra opción, porque esta otra opción que tenemos acá solamente existe dentro de la función crear menú. ¿Eh? Quiere decir que esta opción solamente va a existir dentro de crear menú, mientras que esta solamente existe dentro del main. Vamos a probar acá con un CAO. La opción seleccionada es opción. Este es para probar si aquí en el main almacena en la variable opción la opción que eligió el usuario, que tiene que estar entre 1 a 6. Ok, si todo está bien, vamos a guardar y luego vamos a compilar. Si todo está bien, debería darme 0 errores, 0 advertencias. Si no, hay que revisar porque puede ser que haya un error. Y aquí tengo un error. Aquí me dice que tengo un error en la línea 33. Ponerlo un poco más pequeño. Escribí mal la palabra, la función se llama línea, y puse líneas. Entonces voy a buscar aquí la 33, que está acá, ¿ves? Aquí me lo está marcando con la flechita. Puse líneas y es líneas. Y tengo otro error acá. Así, el error que tengo acá es que estoy usando las dos flechitas al revés, porque las dos flechitas cuando apuntan al objeto es porque yo se lo estoy enviando para que lo escriba, pero sin no escribe, sin lee. Entonces tiene que ser las dos flechitas hacia la variable, porque él va a leer la opción que se almacena en la variable. Ok, vamos a guardar, volvemos a compilar. Y ahora sí me dice 0 errores, compilación finalizada, 0 errores, 2 advertencias. Pero las 2 advertencias que me dice es que tengo 2 variables, número 1 y número 2, y no las estoy usando. Entonces él me advierte. ¿Sí? No es un error, sino simplemente una advertencia que me da el compilador. Si todo esto está bien, vamos a ejecutarlo. Él me abre la terminal de Windows y puedo ver mi menú de opciones. Me dice el menú principal. Tengo la opción 1 que es sumar, la 2 restar, la 3 producto, 4 dividir, 5 potencia y 6 raíz cuadrada, y me dice seleccione una opción de 1 a 6. Si el usuario coloca 8, el programa debería decirme que esa opción es incorrecta y debería repetirme y mostrarme el menú de nuevo. Vamos a ver si lo hace. Perfecto, me dice la opción 8 es incorrecta, como pueden ver acá, y me repite mi menú de nuevo. Si yo coloco menos 2, obviamente esa opción tampoco no es válida. Me vuelve a decir que la opción menos 2 es incorrecta y me vuelve a mostrar mi menú de opciones. Voy a elegir la opción 2, que es restar. Correcto, ahí funciona bien. Se sale del menú y me dice que la opción seleccionada es 2.
sea que ahí está funcionando bien nuestro programa. Ok, después de esto, vamos a hacer ahora 6 funciones para cada operación aritmética. O sea, una función para obtener la suma, una para obtener la resta, una para obtener el producto, una para obtener la división, otra para obtener la potencia y otra para obtener la raíz cuadrada. Para eso me voy a colocar o me voy a ubicar arriba del main, voy a abrir espacio y voy a hacer las funciones. Voy a hacer la de suma, la de obtener la suma. Esa función debe retornar un valor. ¿Qué valor va a retornar? Fíjense como nosotros en el main hemos dicho que el número 1 y número 2 son flow. Entonces debería retornar también un flow para que si le mandamos números enteros, me retorne un número entero, pero si le mando también números con decimales, que son los números flotantes, también me lo devuelve, la suma. Entonces vamos a ponerle flow, obtener suma. En obtener suma, él debe recibir dos parámetros. Esos dos parámetros deberían de ser el número flotante, flow, num1, flow, num2. Que debe retornar num1 más num2. Esta lista, esa es mi función. Vean que es cortica. La de la resta va a ser parecida. Así que voy a seleccionar y voy a darle control L. Al darle control L me ha copiado la función. Pero aquí le voy a cambiar el nombre. En vez de obtener suma, esto va a ser obtener resta. Recibo el número 1 y el número 2 y aquí retorno, pero cambio el operador. En vez del símbolo de más, voy a usar el símbolo de menos. Ok. Esta misma la voy a copiarla, control L, y esta va a ser obtener producto. Obtener producto le voy a pasar, también va a ser flow, le voy a pasar el multiplicando, y el multiplicador. El multiplicando y el multiplicador. Y entonces aquí hago la operación que sería multiplicando para la multiplicación usamos el asterisco, el operador de multiplicación, multiplicando por el multiplicador. Correcto. Vamos a hacer la otra función. La otra función debe de dar un valor flow, obtener división aquí va a recibir un número flow que va a ser el dividendo, coma, y otro flow que va a ser el divisor. Aquí va a retornar el dividendo, slash, que es el operador para dividir, divisor.
flow va a retornar esta función. Esto va a ser obtener potencia. En este caso debo recibir flow, debo recibir la base, coma, flow, el exponente. Esto va a retornar acá. Es donde vamos a utilizar una función que tiene C++, que se llama POW. Esa es una función que nosotros le damos la base, coma y el exponente. Es una función, le pasamos esos argumentos, la base, coma, el exponente, y él me da el producto. Pero esa función, para poderla usar, se encuentra en esta biblioteca C++. Por eso es que tuvimos que incluirla al principio, porque si no, no la íbamos a poder usar. Nos iba a dar el error el compilador, porque nos iba a decir que no existía esa función POW, no estaba definida. Aquí sí nos va a funcionar porque ya la tenemos aquí incluida la biblioteca. Entonces aquí usamos la función POW. Y fíjense como acá en el tooltips text, voy a volverlo a mostrar, me dice que tengo que pasarle la base y el exponente. Entonces le voy a pasar la base, coma, el exponente. Ok, ahora vamos a hacer la última función, que es la de obtener raíz. Vamos a llamarla así. En este caso debería decir un flow con el número. Vamos a llamarlo número. Y él debe retornar. Aquí vamos a usar otra función que está incluida en la biblioteca que tenemos acá, incluimos arriba, que es la CMAX, que es de matemática en inglés, que se llama SQLT, esa es raíz cuadrada. Fíjense como la raíz cuadrada me dice que debo pasarle un número para que él nos dé la raíz cuadrada. Se le paso un número. Ok, y de esa manera tenemos las 6 funciones. Tener suma, resta, producto, división, potencia y obtener raíz. Tengo mis 6 funciones. Si nosotros guardamos y compilamos, nos da 0 errores. Nos da 2 advertencias, pero las 2 advertencias es que no estamos usando el número 1 y número 2 aquí en el main, perdón. No lo estamos usando. Pero del resto nos está dando todo bien. Ok, ¿qué otra función nos hace falta? Nos hace falta una función para poder hacer la entrada de datos de los dos números, número 1 y número 2. Entonces, para eso vamos a hacer una función. Nos vamos a ubicar arriba del main, abrimos espacio. Esa función va a retornar un flow y la vamos a llamar entrada datos números. Esa entrada de datos números va a recibir como parámetro un string, una cadena de caracteres, que en este caso será mensaje.
Y acá vamos a declarar el flow que va a ser número. Luego, él debe pedir el número para que el usuario lo ingrese por el teclado. Tiene que leer ese número que va a ingresar el usuario por el teclado. En este caso, si el usuario ingresa un valor incorrecto, pues él tendrá que volver a pedir el número de nuevo. O sea que debería estar dentro de un ciclo. En este caso vamos a usar un while. Eso es verdadero. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí dentro del while? Vamos a pedir el número con cout. En este caso debe aparecer el mensaje. Y luego debemos tener el sin. Número. Ahora, el sin es un objeto y va a leer el número que va a ingresar el usuario por teclado. Pero en esa lectura de ese valor que ingresa el usuario por teclado puede fallar. Puede fallar porque puede ser que el usuario no meta un número, que es lo que estamos pidiendo. Porque fíjense que la variable número es de tipo float, pero puede ser que el usuario de repente mete un texto, un string. Entonces acá vamos a hacer una condicional si, if, que en este caso significa en español sí, sin, punto, él tiene varios métodos. En este caso hay un método que se llama fail. El método fail en inglés es fallar, o sea que si el sin falla. ¿Cuándo puede fallar el sin? Falla cuando no se mete un número, que es lo que estamos esperando. Entonces, si eso es verdadero, significa de que el sin falló. Y como el sin falló, yo debería borrar el sin. En este caso usaría el método clear para que limpie el sin. Tenemos que limpiar el sin porque el sin, al fallar, ya tomó un estado que en este caso es verdadero porque falló. Entonces yo no puedo dejar ese estado verdadero, yo tengo que limpiarlo para que el sin quede otra vez sin ningún estado, ni verdadero ni falso. Y luego debemos usar el sin, punto, y usar un método que se llama ignore. Ese método ignore es por lo siguiente: cuando nosotros ingresamos datos por el teclado, generalmente las computadoras tienen una memoria intermedia que se llama el buffer de teclado. Cuando nosotros estamos presionando las teclas en el teclado, valga la redundancia, esas teclas que estamos presionando, esos caracteres se están almacenando en esa memoria intermedia, en ese buffer de teclado, esperando para ser procesados. Pero cuando el sin falla, el buffer de teclado no se borra, no se limpia. Entonces nosotros necesitamos decirle con este método ignore de que él borre lo que quedó almacenado en el buffer, porque eso después nos va a causar problemas para otra entrada de datos. Entonces acá nosotros pudiéramos hacer lo siguiente: pudiéramos colocarle un valor numérico, 2000, porque fíjense que él me pide eso. Aquí en el tooltips text, que es ese cuadrito amarillo, me dice que debo dar un string size. String es flujo y size es tamaño, o sea, el tamaño del flujo, que tiene que ser un número entero, coma,
coma, y luego debo de darle el delimitador. El delimitador es, en este caso, coma. Voy a colocarle comillas simples y le voy a colocar un carácter de escape, que es el /n, que es la tecla enter. ¿Ves? Yo lo puedo dejar así y él funcionaría. Le estoy diciendo que prácticamente acá en esta instrucción lo que le estoy diciendo es de que borre del buffer de teclado hasta 2000 caracteres. Hasta 2000 caracteres que estén almacenados en el buffer de teclado, que los borre. O hasta que consiga la tecla de enter, que es la N, que es el salto de carro, salto de línea. Yo puedo dejarlo así y funciona. Y funcionaría. Pero aquí nosotros estamos adivinando, porque no sabemos cuántos caracteres se han almacenado en el buffer. No lo sabemos. Pudo haber sido 1, 2, 3, 10, 1000. No sabemos cuántos caracteres, qué cantidad de caracteres se almacenaron en el buffer de teclado. Entonces, aquí lo mejor sería trabajar con un objeto que tiene C++, que maneja el máximo tamaño de caracteres que se almacenaron en el buffer, dependiendo de cada computadora. O sea que cada computadora, cada dispositivo, su buffer de teclado, pues tiene distintos tamaños, almacena distintas cantidades de caracteres. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a usar numeric, y fíjense como la ayuda del IDE, de Singhai, me dice que hay una instrucción que se llama numeric limit, o sea, el límite numérico. Vamos a tomar esa. Lo encerramos entre símbolos de menor y mayor, y aquí vamos a colocar string size, luego dos puntos, max. Ese max es una función. Fíjense que he colocado una instrucción bastante larga y que ustedes dirán, eso con qué se come, eso parece chino. Pero esta instrucción lo que hace es que, mire, yo aquí lo que le estoy diciéndole al método ignore es de que el límite numérico que tenga el buffer de teclado debe borrar su tamaño máximo, el tamaño máximo que él tenga, tiene que borrarlo. Ahora, si nosotros dejamos esta línea, guardamos y compilamos, esa línea nos va a dar un error. Fíjense que aquí me está dando. Me da un error, me dice numeric límite no ha sido declarado en este espacio, en este ámbito. Scope es ámbito. Que no ha sido declarado. ¿Qué sucede con este numeric limit? Que este señor es un objeto que se encuentra en una biblioteca que no hemos incluido aquí arriba. Se encuentra en una biblioteca que no hemos incluido, o sea que necesitamos incluir esa biblioteca donde está ese objeto para poderlo usar aquí en mi programa. El Singhai nos puede ayudar con eso. Si ustedes se paran aquí encima de numeric limit, le dan clic derecho, generación de código, y van a encontrar aquí que dice insertar el numeral include correspondiente a numeric limit. Si le damos un clic, el Singhai ha agregado esa cabecera. Si nosotros subimos, vamos a ver que aquí lo agregó. Está el numeral include, la biblioteca se llama limit. Entonces ya lo agregó. Voy a acomodarlo acá. Y lo agregó acá. Vuelvo aquí donde es la línea. Y si nosotros volvemos a guardar y volvemos a compilar,
Ahora me da 0 errores. Ya estamos listos. Ya con esto, en vez de trabajar con un número al azar, adivinando, estamos trabajando de que aquí él va a borrar el tamaño máximo que tenga el buffer de teclado con este objeto. A este objeto le estamos llamando este método. Ok, y después de esto, ¿qué debe hacer él? Pues aquí él debería mostrarnos un mensaje. O sea, vamos a colocarle dato incorrecto. Hacemos el salto de línea. Y aquí debemos darle continue. Sí, porque aquí él tiene que continuar. Tiene que volver a repetir todo de nuevo. En caso contrario, else, que no falló el sin, pues simplemente tiene que retornar el número. Y con esto tenemos validado la entrada de datos. Validar la entrada de datos quiere decir de que no acepto datos incorrectos. Aquí volvemos a guardar. Vamos a compilar a ver si está todo bien. Me dice perfecto, 0 errores. Me da 2 advertencias, pero esas 2 advertencias que me está dando él son estos número 1 y número 2 que no estamos usando en el main. Ok, ya tenemos esta parte lista. Este CAO que tengo acá lo voy a ponerlo de comentario, no lo voy a usar. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la función que llama el menú. El usuario ve las 6 opciones que tiene, selecciona una de las 6 y esa opción que retorna se almacena aquí en opción. Luego yo necesito saber aquí dentro del main cuál fue la opción que seleccionó el usuario. Si es la 1, llamo la función de obtener suma. Si es la 2, llamo la función obtener resta. Si es la 3, llamo la función obtener producto. Y así sucesivamente. O sea, en este caso hay una estructura de control de flujo que se llama switch. El switch es una estructura, switch se llama, es una estructura de selección. Me permite comparar qué valor tiene una variable y dependiendo de la opción, del valor que ella tenga, pues entonces puede hacer un bloque de código u otro. En este caso aquí voy a colocar el switch. Aquí vamos a chequear opción. Y si opción es el caso 1, punto, debemos usar un break. Porque si es el caso 1, él deberá hacer la operación y luego salirse del switch. Porque no debe chequear más opciones porque fue la 1. Es importante colocar el break. Luego vamos con el caso 2. Si es el caso 2, también debo hacer el break. Porque si ejecuta el caso 2, llama la función que deba llamar, se ejecuta y luego salta y se sale del switch. Luego tenemos el caso 3. Caso 4. Aquí en 2 puntos.
caso 5. Y caso 6. Ok, tenemos todos los casos, caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si es el caso 1, vamos a hacerlo. Yo tengo mis dos variables acá, número 1 y número 2, y tengo mi función entrada datos números. Entonces voy a hacer acá número 1 va a ser igual, llamo la función entrada datos números, le paso su mensaje, ingresa el número, voy a poner ingresa el primer número. Luego tenemos el número 2, entrada datos números, ingresa el segundo número. Ok, con esto voy a tener la entrada de datos. Ingreso el número 1 y el número 2. ¿Qué voy a hacer con esos dos números? Si es el caso 1, quiere decir que es la suma. Por el caso 1, según el menú, es la suma. Quiere decir que tengo que llamar esta función obtener suma. Yo acá, aparte de número 1, número 2 y opción, debería tener, voy a abrir un espacio acá, debería tener un flow, resultado. Entonces, teniendo ese resultado, lo puedo usar acá, resultado, va a ser igual, llamo a la función obtener suma y le paso mi número 1, num1, num2, que no voy a tener problemas porque num1 y num2 aquí son dos variables flow, y cuando yo llame a la función obtener suma, él recibe un número 1 y un número 2 que son flow y retorna un flow. No voy a tener problemas porque acá el resultado es también un flow. ¿Okay? Porque C++ es muy estricto con los tipos de datos. Si nosotros tenemos que una función retorna un dato flow y tratamos de almacenarlo en una variable int, nos va a dar error, no coinciden los tipos, son de distinto tipo. Entonces aquí vamos a tener el resultado. Teniendo el resultado ahí, nosotros podemos mostrarlo. Vamos a poner aquí línea. Voy a poner 40. Esta línea lo voy a repetirlo. Control L. Y entre las dos líneas voy a hacer un cout. Acá la suma es dos puntos, resultado. Salto de línea con N en L, y aquí tenemos el break, perdón, ahí está el break. Tenemos el break porque si es el caso 1, él debe ejecutar todas estas líneas de código y debe saltar del switch, porque ya no es necesario que chequee si es el caso 2, ni caso 3, ni 4, ni 5, porque fue el caso 1. Si ustedes no colocan el break, entonces él va a ejecutar este caso 1 y después va a ir a ejecutar el 2 y después va a ejecutar el 3, y eso no debería ocurrir porque el caso que se seleccionó fue el 1. Ok, si todo va bien, vamos a guardar.
Vamos a compilar. Si todo está bien, debería darnos 0 errores, 0 advertencias. Ahora sí no nos da la advertencia porque ya estamos usando el número 1, número 2, resultados. Vamos a ejecutar el programa. Entonces aquí nos dice menú principal, ¿qué quiero hacer? Sumar, restar, productos, dividir, potencia. Tengo de 1 a 6. Si yo pongo la 7 no es válida, la opción 7 no es incorrecta y me vuelve a mostrar mi menú. La única que hemos hecho hasta los momentos es la 1, que es suma. Entonces voy a poner la 1, que es sumar, y me pide ingrese el primer número. Vamos a agregar que es el 2.2. Después me ingresa el segundo número, vamos a poner que es el 1.4. Y me dice que la suma es 3.6. Eso es correcto porque 2.2 más 1.4 son 2 y 1, 3, 4 y 6. 3.6 es la suma. Fíjense cómo ahí está funcionando nuestro programa.